días, compañeros. Bueno, en el tema de la iglesia organizada, tenemos que recordar que la forma como las personas se han relacionado durante generaciones con la iglesia, incluidas las persecuciones y todas las cosas que ha vivido, es la segunda cosa en orden de importancia después de cómo se han constituido los gobiernos. Pero hablando de gobiernos, aún de allí la iglesia no se ha salvado de estar involucrada en estos asuntos, puesto que en el siglo IV la iglesia tuvo el mismo pensamiento de Israel, al pensar que de alguna manera el Señor Jesucristo tenía que ser un rey o un gobernante o mezclado con la política. ¿Y cómo lo hicieron? Pues pensando que la iglesia tenía que tener influencia sobre el Estado. Y es la forma como lo ha hecho hasta ahora Roma. Después también se pensó que la iglesia podía entonces tener un gobierno espiritual. Pero de esto también se ha tenido fracaso. Se pensaba que este gobierno debía ser durante 1000 años antes de que Cristo llegara, que al final de esos 1000 años entonces Cristo iba a llegar. Pero las personas que propusieron esto, pues ya hoy no hay quien defienda esta teoría o quien permanezca, casi se conoce poco sobre ella. Pero antes de continuar sobre la eclesiología, hablando acerca de la eclesiología, es necesario diferenciar lo que es la iglesia como organismo y lo que es la iglesia como organización. Un organismo está compuesto por partes que están unidas solamente para dar vida a un cuerpo, mientras que una organización puede estar conformada por cosas que no tienen relación alguna, que están totalmente separadas y se unen solamente con el fin de alcanzar un objetivo o un propósito. En el ejemplo de organismo, pues tenemos nuestro cuerpo, la manera como funciona nuestro cuerpo. Y vemos que también en la ilustración que se utiliza en las cartas para referirse a que somos parte del cuerpo de Cristo. Pero la iglesia como organización entonces hace referencia, y tenemos ejemplos, digámoslo así como en el organismo tenemos el ejemplo de nuestro cuerpo, en la organización tenemos el ejemplo de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas. Están conformadas por diferentes cosas que funcionan con objetivos distintos y hacia otros fines, pero cuando hay una necesidad en común o algo para alcanzar en común, pues se unen entonces y conforman esta organización, pero no tienen un vínculo fuerte o un vínculo que realmente les una. Y esto es lo que pasa en la iglesia como organización. La iglesia como organización son miembros o personas unidas por leyes, por ordenanzas, pero no tienen muchos de ellos la seguridad ni de salvación o el saber siquiera que son salvos. Entonces, la iglesia como organismo es la iglesia conformada por todo el cuerpo de creyentes, por todas las generaciones alrededor del mundo, sin importar edad, sexo, condición. Esa es la iglesia como organismo. Y aquí viene una pregunta que le surge a la eclesiología y queremos colocarla para nosotros hoy como grupo y que al final de esta exposición podamos conversar a quién va dirigido o a quién se está haciendo referencia a la carta a los Efesios capítulo 5 versículos 25 al 27, que dicen: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿A qué iglesia se está refiriendo este texto bíblico? ¿A la iglesia organizada o a la iglesia como organismo? Es uno de los retos entonces saber qué pasajes bíblicos, cómo acomodar pasajes bíblicos para una iglesia organizada. Pero más adelante continuaremos con esto. Como ya hemos estudiado, fue en el Nuevo Testamento en donde se empezó a reconocer a la iglesia como tal. En Hechos de los Apóstoles vemos en donde se reunía un grupo de personas que ya se tornaba como si fuera una iglesia, y cuando eso se llamaba asamblea, y que estaban unidos por lazos de comunión espiritual. En Hebreos se nos exhorta a seguir esta misma tónica, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se evidencia claramente que dentro del propósito de Dios para la iglesia se incluye la organización, y para ello se necesita escoger personas con una buena reputación espiritual,
Aunque no se conocen listas de miembros o personas que solicitaron unirse a una iglesia local, lo que sí sabemos es que cada día se unían más y más personas a este grupo y que multitudes eran salvadas y que ninguno era excluido. En un sentido general, la verdad acerca de la iglesia puede dividirse de la siguiente manera. La iglesia como una asamblea local, un grupo de iglesias o una iglesia visible sin referencia a la localidad. La iglesia como una asamblea local. Los escritores teológicos ponen su principal énfasis en las enseñanzas de la iglesia local. Para ellos, la iglesia local organizada constituye una gran parte de importancia dentro de la eclesiología. En su significado más sencillo, la iglesia local no es más que una asamblea de creyentes profesantes en una localidad. Puede ser sin ninguna pretensión como la iglesia que está en la casa, o podría ser la reunión de muchos congregantes en un espacio físico dentro y con un propósito. Se emplean sencillas designaciones como la iglesia que estaba en Jerusalén, Hechos 8.1, la iglesia en Cencrea, Romanos 16.1, o la iglesia de los tesalonicenses, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. No importa cuán sencilla haya sido la idea principal de la iglesia, hoy en día se amplía esa situación para incluir a vastas superorganizaciones, y siendo el caso de Roma o el Concilio Federal de Iglesias, hoy se organizan para hacer algo similar a un gobierno civil. Las características que tiene la iglesia local son 5. La iglesia y su doctrina, la iglesia y su servicio, la iglesia y sus ordenanzas, la iglesia y su organización y la iglesia y su orden. De estas 5, voy a iniciar hablándoles de la iglesia y su doctrina, razón por la cual encontramos diferentes divisiones. Ejemplos de eso es la doctrina calvinista y la doctrina arminiana. Pero aún no es suficiente con que las personas hayan tomado interpretaciones privadas de la palabra sin dar lugar a que otros lo hagan y han hecho estas divisiones en la doctrina de la iglesia, sino que además de eso, aún entre calvinistas y arminianos hay divisiones internas. Y cada vez que te acercas a mirar un poco más de cerca, quizás con lupa o a veces sin necesitarla, notamos cómo la iglesia tiene muchísimas divisiones, lo que nos lleva a pensar que quizás la oración de Juan, donde el Señor le decía al Espíritu Santo, o le ora al Señor Jesucristo diciendo que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, que sean perfectos en unidad, hace parecer que esta fue una oración no contestada, porque aún entre calvinistas, por ejemplo, hay divisiones si cantar himnos, si cantar salmos, si se deben cantar cánticos que estén explícitamente en la Biblia o si se pueden cantar otras cosas. Y así hay diferentes divisiones dentro de las doctrinas. La razón para tanta división no se debe quizás a la falta de testimonio de la Biblia o a la falta de enseñanza del ministerio del Espíritu Santo. Tampoco quizás se debe a la inherente relación o la actitud del hombre, más bien se debe a la falta de espiritualidad del pueblo de Dios. Esto podríamos decirlo que es el resultado del fracaso de no caminar humildemente en sumisión al Espíritu Santo. Cuán escudriñadoras son las palabras de Filipenses 2.3 que narra lo siguiente: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes en humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quisiera mencionarles que el verdadero amor fraternal no da lugar a las separaciones, y todo aquel hombre que está ensimismado con sus situaciones y entiende que por contienda está haciendo una justa causa, debería contemplar la mayor situación del pecado del sectarismo. Los creyentes no fueron designados para la separación, sino más bien para mantener la unidad en el espíritu en el vínculo de la paz, así como nos lo narra Efesios 4.3. Dios desea que como creyentes nosotros mantengamos la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, pero desafortunadamente este ideal ha sido arruinado y destrozado y el remedio para este mal no se logra con una sencilla unión de organizaciones. El verdadero remedio para la unidad es que cada creyente en forma individual tenga esa actitud de amor para con todos los demás creyentes, pasando por alto distinción de razas, denominaciones o conexiones eclesiásticas. Como dijo el apóstol Juan, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios y todo aquel que ama nacido de Dios y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En otras palabras, lo que nos debe distinguir como creyentes es el amor.
En cuanto a la iglesia y su servicio, tenemos otra cosa que también puede sorprendernos, y es que pensamos en la iglesia y su servicio como que la iglesia general tiene una misión, pero la verdad es que la misión y el servicio de la iglesia, así como los dones, se hace de forma particular. Entonces, cuando vemos la iglesia como un servicio general, no sentimos como creyentes la responsabilidad particular, pero cuando nos acercamos al libro de los Hechos y a las cartas en el Nuevo Testamento, encontramos que las responsabilidades también fueron individuales y el llamado al servicio es individual. Una iglesia puede apoyar, puede estar respaldando, puede estar enviando obreros que son llamados de forma individual al servicio. La iglesia y su organización. La primera es el gobierno episcopal, que está representada por los episcopales y los miembros de la denominación. La segunda es la forma representativa de gobierno, que está representada por las iglesias reformadas que hacen parte o que se organizan a través de una junta colegial. La tercera es la forma congregacional, que es aquella clasificación que incluye a las iglesias denominacionales e independientes que se rigen a través por su forma congregacional de gobierno. Recordemos que este hecho sirve para enfatizar la verdad de que el gobierno de la iglesia es puramente una conveniencia que sirve para un propósito limitado. El error comienza cuando por la misma dirección de los ministros, de los miembros, llegan a considerar la organización o secta que sea el factor principal en la vida de la iglesia. Cada secta insiste en publicar su propia literatura, en dirigir sus propias misiones, no proveer para sus miembros o ninguna otra información revelada de la obra dentro o fuera de su país o dentro de su localidad. Bueno, como cuarto aspecto de la iglesia son sus ordenanzas, y hay dos específicamente que son el bautismo ritual y la cena del Señor. Como quinto aspecto tenemos el orden. Lo que nosotros conocemos del desarrollo de la iglesia es por el libro de los Hechos y las epístolas. Según el doctor C.I. Scofield, él afirma que hay dos errores acerca de la orden de la iglesia. El primero, que las iglesias apostólicas fueron locales, formadas siguiendo la organización de la sinagoga, pero la organización de la sinagoga era bien conocida por la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, la iglesia contaba con miles de creyentes antes de que hubiera algún tipo de organización. Lo que quiere decir es que se empezó a dar un orden cuando vieron una necesidad. Se nombraron personas para que ayudaran a los apóstoles, porque ellos no podían hacer obra social y también predicar el evangelio. Bueno, y el segundo error era que estaban haciendo de la organización de la iglesia una doctrina como regla de obligación y como un nuevo rígido levítico, que para unos discípulos una vez se unieron en Troas el primer día de la semana para hacer el partimiento del pan, y entonces eso ya se volvió como una ley para todos y que por todos lados todos lo tenían que hacer así. Luego se empezaron a incluir los ancianos y los diáconos, lo que llamaban obispos y ancianos, y esto ya se pluralizó en todas las iglesias apostólicas. Y la función de los ancianos era de gobernar, de guardar la verdad revelada para que no fuera pervertida, de vigilar la iglesia como un pastor a sus ovejas, o sea, atenderlos. Después de esto podemos entender que los ancianos fueron ordenados por los apóstoles, o que quizás ellos recibieron la nombración por un apóstol, o tres que en su defecto fueron cuidadores por el Espíritu Santo. Considero que debe añadirse que el nombramiento a este puesto de la Iglesia Apostólica se llevaba a cabo por la imposición de las manos de los apóstoles. Pero para una correcta comprensión de la Iglesia local del Nuevo Testamento es sumamente importante reconocer la distinción entre puesto oficial y ministerio. Así como los detalles de la vida del creyente reciben una dirección por el Espíritu Santo, según lo menciona Gálatas, de la misma manera la Iglesia recibe una benévola libertad. Sí, entonces el oficial se alcanzaba por nombramiento y el ministro era un don del Espíritu Santo. Entonces tenemos el ejemplo de Felipe en Hechos 6:5 y 21:8, que él fue nombrado como uno de los 7 diáconos, pero su don dado por el Espíritu Santo era que él era un evangelista. Esto nos deja ver que los dones era lo que hacía que fueran actos para ser nombrados, y estos dones los encontramos en Efesios 4:11. En los siguientes textos encontramos
que se mencionan algunas iglesias locales, aunque ninguna de ellas estaba regida por algún gobierno supremo, sino que su autoridad máxima era el Espíritu Santo. Ellos se dirigían totalmente por lo que el Espíritu Santo les decía. En cambio, hoy en día vemos lo contrario. Las autoridades que dominan las iglesias, que con frecuencia no son espirituales, han excluido de toda dirección al Espíritu Santo. En cuanto a la imposición de manos, vemos que se hizo en el Nuevo Testamento con dos propósitos. Número 1, cuando alguien era llamado para ejercer un cargo. Y número 2, cuando eran enviados también, o cuando el Espíritu Santo dio la dirección de que se impusieran manos, de que se orara por alguien para ser enviado a una obra específica. Y esto nos recuerda esa obra que hace el Espíritu Santo y cómo el trabajo dentro de la iglesia primitiva era libre, era un trabajo donde estaba dirigido por el Espíritu Santo, era un trabajo donde se conocía el tiempo o a dónde ir, porque el Espíritu Santo estaba dirigiendo de esa manera a los creyentes. Pero no encontramos dentro de esa organización, encontramos por ejemplo la parte de los diáconos y los ancianos. Encontramos esto como plural. No encontramos en el Nuevo Testamento una señalización de una figura clerical como tal, de alguien, por ejemplo, que estuviese a cargo de ministrar la cena o el bautismo, de alguien que estuviera solamente responsable de la iglesia. No encontramos esta estructura dentro de la iglesia primitiva, sino que encontramos un trabajo en común, un trabajo de todos los creyentes y unas labores asignadas a personas específicas, pero que hacían parte de la iglesia local, de la iglesia primitiva. Entonces, de estos temas, pues tenemos que hacer memoria en el Nuevo Testamento, sin dejar de pensar que aún ahí hay cabida para diferentes cosas que se han ido organizando en el tiempo y que también las cartas y el Nuevo Testamento no da detalle de muchísimas cosas, pero que algunas cosas podemos tomar como injerencia de los textos bíblicos. La iglesia visible sin referencia a la localidad. Esta distinción se presenta por el mismo texto del uso sagrado. Sin embargo, no se necesita sino darle más que una referencia pasajera.